Si estás buscando transformar la experiencia de leads, clientes, usuarios y colaboradores en tu empresa, bienvenido a Scoopcast. Un espacio de encuentro y conversación disruptivo e irreverente entre especialistas iberoamericanos en Total Experience Management. Dejamos con ustedes a Pablo Gallardo, CEO y founder de Customer Scoops. Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de Scoopcast de esta primera temporada. Estamos muy felices, muy contentos de todo lo que ha sucedido durante este año. Son 10, este es el episodio número 10. Han sido 10 episodios que hemos podido llegar a todos ustedes, CX Lovers en toda Latinoamérica, incluso en Iberoamérica. Me han comentado que nos están escuchando también en Europa, en España, en Italia también. Así que muy felices. La comunidad hispana en Estados Unidos también se ha acercado y nos ha escrito. Muy contentos de poder llegar a todos ustedes que amamos, somos apasionados del CX, del UX, del EX, de todos los X que existen, ¿no? Nosotros le decimos el Total Experience, todas las experiencias que puedan existir en una compañía con sus distintos stakeholders. Hoy, para terminar esta gran primera temporada, tenemos de invitado a un crack. Personalmente es mi gurú, debo reconocerlo, totalmente. Arturo Yamagoshi, desde Lima, Perú, nos acompaña este apasionado del CX y de la innovación, pero por sobre todas las cosas, como digo, es un gurú del CXI, que es el gran tema que vamos a conversar hoy, Customer Experience Innovation. Además, es un experto en CX Economics, como si ya fuera poco, todas estas credenciales que le estoy diciendo, y experto en diseño de experiencias digitales, donde durante los últimos 3 años le ha tocado dirigir las acciones de experiencia digital en Claro Perú. Además de eso, cuenta con un International MBA y Master en CXI de IE España, y profesor, ¿qué tal?, de la Universidad del Pacífico en el Perú y también de la IE en España. En estos últimos 3 años viene dirigiendo la experiencia digital, pero ya ha tenido experiencia en el mundo financiero, desarrollando programas de CX Economics, y hoy además nos contribuye en el mundo LinkedIn o LinkedIn para los latinos, ¿cierto?, con un blog que tiene ahí que habla precisamente de este gran tema. Bienvenido, Arturo, a este nuevo episodio y el último episodio de esta temporada de Scoopcast. No, muchísimas gracias, Pablo. Hola a todos, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar contigo en este último episodio, el 10º de Scoopcast, así que un honor estar hablando de esta disciplina que nos apasiona y nos gusta mucho, ¿no? Totalmente, nos apasiona y nos gusta mucho, tú lo dijiste, somos apasionados y la gente que nos escucha transmite eso, y de verdad que me gusta mucho. Queremos aprovecharte al máximo y de alguna manera vamos a tocar un gran tema que tiene que ver precisamente con la innovación en el mundo de la experiencia del cliente. Las expectativas de los clientes han experimentado una notable transformación en la última década. Y los consumidores, los usuarios, los clientes de distintas marcas hoy exigimos experiencias personalizadas y sin fisuras. Ya lo venimos diciendo durante muchos episodios antes. Hoy los consumidores, usuarios, tenemos poder. Nuestras expectativas han ido aumentando considerablemente y existen quiebres, existen dolores, existen fisuras en varios procesos. Esta evolución ha situado a la experiencia del cliente, CX, a la vanguardia de las estrategias empresariales. No conozco una empresa que hoy al menos no esté conversando sobre la implementación o el diseño de una estrategia de Customer Experience. Por lo que mantenerse también a la cabeza de estas expectativas que tenemos los clientes y usuarios requiere una innovación constante. La innovación en la experiencia del cliente es esencial, ya lo sabemos, para crear valor en todos los ámbitos, y eso es muy importante, ya que beneficia tanto a clientes como a empresas, pero también a los colaboradores de la empresa. Según un informe, estamos rodeados de informes, ¿cierto?, de McKinsey, él nos decía, el 84% de los ejecutivos de alto nivel en las empresas coinciden en que la innovación es fundamental
para su crecimiento. Entonces, satisfacer y superar las expectativas de los clientes es crucial para retenerlos y fomentar relaciones positivas y duraderas. A medida que aumentan las expectativas de los consumidores, las empresas, Arturo, debemos innovar para seguir siendo relevantes y ofrecer experiencias que satisfagan y que superen las demandas y las expectativas de nuestros clientes, usuarios y colaboradores. ¿Qué tal este tema? Buenísimo, ¿no? Está buenísimo, de hecho es súper interesante y sobre todo, como dices, el mundo está cambiando y la experiencia de clientes o el CX también está cambiando. Entonces, es necesario estar innovando, creando mejoras continuas, sobre todo para justamente lo que decías, entregar valor, ¿no? Valor. Y ese valor, me gustó mucho la frase que decías, estadística, 84% de gerentes o empresas considera que la innovación es relevante, ¿no? Eso es 8 de cada 10 empresas. La mayoría, si no todas, ya tienen a la innovación como un pilar y sobre todo que está metida dentro de la experiencia del cliente, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. Sí, sí, sí. Y eso me lleva a la primera pregunta. Arturo, ¿por qué es tan importante la innovación en la experiencia del cliente? ¿Qué beneficios nos genera específicos, no? buenísima la pregunta. Yo tuve la misma pregunta hace más de 5 años aproximadamente cuando estuve por allá por el máster. Mi segundo máster se llama justamente el tema que vamos a conversar, ¿no? Que se llama CXI, Customer Experience and Innovation. Y es la misma pregunta que yo tuve hace 5 años atrás y me preguntaba, ¿qué tiene que ver la innovación con el cliente, con la experiencia del cliente? Y en realidad la respuesta se resume a tres letras, diría yo. HCD o HCD, Human Centered Design. Este framework, para no llamarlo metodología, a diferencia del design thinking, lo que busca sobre todo es tener a las personas en el centro. Y si uno tiene esta metodología o este framework en mente de tener las personas en el centro, tener las expectativas, saber sus motivaciones, sus preferencias y sobre todo empatizar con ellos de manera profunda, es relevante para crear nuevas necesidades o en todo caso también nuevas oportunidades de negocio. Entonces, ¿en qué resume? Se resume a generar cosas mejores, mejoras continuas y sobre todo innovaciones dentro de la experiencia de cliente. Si me preguntas por qué sería importante, yo lo resumiría en tres grandes factores. El primero, sobre todo, como tú decías, las necesidades son cambiantes. Los clientes cada vez demandan experiencias o interacciones memorables, sobre todo porque están cambiando sus expectativas, sus necesidades, ya sea porque estamos bombardeados a un universo de redes sociales bastante extremo, diría yo, ¿no? Entonces, cada persona tiene una necesidad distinta y que varía, ya sea de semana o de mes. Esa es la primera. Entonces, tenemos que estar a la vanguardia de esa expectativa. La segunda, ya un poco más del lado del rol de empresa, es que si una empresa quiere mantenerse competitiva, y sobre todo como tú lo mencionabas al inicio, ya creo que no existe una empresa, aunque sea que esté pensando en experiencia de cliente, y de ser así, las empresas pocas que quedan que no hablan de CX son aquellas que todavía están inmaduras en cuanto a la experiencia de cliente, necesitan diferenciarse del mercado. Bajo mi concepción, y estoy seguro que muchos lo compartimos, la experiencia de cliente es una estrategia. Y una estrategia que busca sobre todo dos cosas, ¿no? Una es vincularse con los clientes emocionalmente, empatizar, etcétera. Y segundo es que efectivamente empecemos a generar beneficios económicos a la organización. Mi tip financiero me lleva por ahí. Pero sobre todo esta estrategia diferenciadora es que las empresas necesitan diferenciarse del resto de sus pares. Entonces, esa es la segunda razón. Y la tercera y no menos importante es porque tenemos que empezar a generar valor. Y valor puede entenderse, vamos a decirlo, de dos maneras. Valor para el cliente, que ya lo hablamos con las nuevas experiencias, y valor sobre todo para la organización. Y valor económico puede significar varias derivaciones, ¿no? Finalmente lo que importa es la última línea, que es la que nos salva a todos en las organizaciones, pero la primera puede ser, y la innovación tiene mucho que ver con nuevas oportunidades de negocio.
nuevos revenue streams que garanticen que eventualmente en algunos años te va a diversificar el core business de la organización. Con lo cual, no estoy metiendo todos los huevos en una canasta, sino más bien solo algunos. Y la segunda y no menos importante, que este es ya un chip muy financiero. ¿Qué eficiencia voy a lograr? ¿Cuáles son los costos operativos que voy a lograr? Y la innovación ahí en la experiencia del cliente cobra mucha relevancia, ¿no? Una que siempre digo es la digitalización. La digitalización por lo general, ya sea para los clientes internos o externos finales, genera sobre todo las cosas eficiencias operativas, ¿no? Los canales digitales ayudan a ahorrar costos de los canales físicos. La robotización de procesos a los colaboradores ayuda a ahorrar horas hombre, con lo cual las personas pueden hacer su trabajo o ya sea más veloz o en todo caso más eficiente todavía, ¿no? Entonces, esos tres factores son los que resumiría de por qué es importante la innovación, ¿no? Las necesidades cambiantes, la diferenciación competitiva que tienen que tener las organizaciones y, por supuesto, la creación de valor, ¿no? Y valor, como lo sabemos, ¿no? Ya sea ingresos o eficiencia en gastos. Totalmente de acuerdo. Me encanta cómo lo combinaste, ¿no? Además que tu expertise viene de CX Economics y viene de CX and Innovation. Entonces, eso nos genera aquí una bomba de información, pero que nos puede generar muchísimo valor. Mientras hablabas, trataba de hacer el roadmap de o trataba de hacer, hablemos en CX, trataba de hacer el journey de todos estos elementos. Entonces, me gustó porque traté de dibujar un poco. El número uno, la primera etapa, cuando buscamos generar innovación a través de la experiencia, es ¿por qué? Porque nos queremos vincular, lo dijiste, vincular con nuestros clientes, con nuestros usuarios, conectarnos con nuestros usuarios. Y ahí viene este fenómeno que es el mundo, la revolución del mundo digital. ¿Qué pasa con esta interacción? Que ya lo hemos hablado en otros episodios, esta interacción que existe hoy entre el mundo físico y el mundo digital. Tú estás ahora liderando una unidad tan clave y tan estratégica del mundo digital. Pero este mundo digital que hoy tiene un impacto total en la vinculación que queremos tener las marcas con los usuarios, con los clientes. Número uno. Número dos, que buscamos al vincularnos, diferenciarnos de la competencia. ¿Por qué? Porque esa diferenciación nos va a servir, ¿cierto? En este roadmap, en este jam, para construir valor, que es el número tres, que ese es el gran objetivo que buscamos las compañías para lograr el anterior, diferenciarnos, ¿cierto? Un número cuatro, lo dijiste, el impacto financiero. Tenemos que incorporar innovación, y esto lo hemos dicho en otros episodios y suelo yo compartirlo cuando soy speakers en algunos eventos, hablar de un ejemplo clásico, ¿no? Que pasaba hace 10 años atrás, que nos conversábamos con algunos CEOs de compañías transnacionales importantes, ¿no? Y nos decían, nosotros estamos invirtiendo en innovación. Y cuéntame, ¿cómo estás invirtiendo? Claro, acabamos de cerrar un contrato multimillonario con IBM para cambiar todos nuestros equipos computacionales, decían en esa época. Bueno, hablemos qué es innovación y cuál es el impacto que queremos que logre. Por eso este CXI, CX and Innovation, creo que es tan relevante en este tema que estamos hablando. Y por último, ¿qué es lo que logramos con todo eso? Mejorar. ¿Mejorar qué? La experiencia. Y viene acá el cierre, ¿cierto? De este ciclo continuo de mejora para que, cómo podría ser, por ejemplo, la digitalización de lo que mencionaste tú. Pero me parece fascinante cómo lo comentaste. Ahora, Arturo, ¿cómo integrar este CXI, esta innovación en la experiencia del cliente, y tú lo mencionaste, con una visión estratégica? ¿Para qué? Para impulsar el valor y sobre todas las cosas la lealtad de los clientes. ¿Cómo integramos este CXI con las visiones estratégicas de las compañías? Mira, es una excelente pregunta y sobre todo, antes de contestártela, voy a regresar un poco a un punto anterior, ¿ya? Si queremos definir la innovación, y es una visión muy particular que tengo, la innovación para mí es una combinación de dos cosas y medias, si lo queremos ver así. La primera
es la combinación de la creatividad. Y ahí es donde yo siempre le digo a las personas con las que trabajo, es que todos podemos ser creativos. La creatividad no tiene barreras, no es simplemente una persona que tiene que ser creativa y los otros no, todos podemos ser creativos. Ese es el primer insumo. El segundo insumo es que tiene que haber pensamiento crítico. Y pensamiento crítico recae un poco no en criticar las cosas, que es lo que suele pensarse que es esa definición, sino más bien cómo voy a generar valor, para quién, para qué cosa voy a aportar al negocio. Y una tercera, y lo pongo como medio, es que la persona tiene una pregunta, yo soy muy creativo, pero ahí queda. Para que la innovación sea una innovación, valga la redundancia, tiene que llevarse a la acción, tiene que materializarse, tiene que hacerse realidad. Y en ese sentido va un poco lo que quería contestar, ¿no? Ahí es donde entra un poco la dificultad y los principales retos de cómo empezar a que sea una prioridad estratégica. Entonces, si hablamos un poco de la sinergia entre innovación y experiencia de cliente, podemos decir que ambas tienen en común una cosa. Y la primera cosa que tienen en común es que es una transformación. Son transformaciones. Es más, podrían ir muy de la mano, pero esa es la base del cambio. Es una transformación cultural. Las empresas tienen que estar listas y tiene que haber esta habilitación para que a nivel cultural todas las personas de la organización puedan ya sea innovar o en todo caso tener al cliente en el centro. Si eso ya es una realidad, se puede volver mucho más fácil. Tengo conocidos en empresas financieras que cuando hablaban de la transformación a experiencia de cliente o a innovación, se les fue más fácil porque tenían el chip transformacional. Pero conozco otras empresas en donde la cultura todavía es un stopper, es un bloqueante. Entonces, para mí, la primera parte, la base fundacional, es la transformación cultural, ¿no? Es ese motor invisible que hay detrás, ya sea que primero voy a hacer experiencia y de ahí lo voy a complementar con innovación. La segunda, o el segundo factor importante para que se vuelva una estrategia es, ya que hablamos de CX, porque es un podcast de CX, que tenemos que empezar a ver al cliente en el centro de todo. ¿Y qué cosa significa el cliente en el centro de todo? No significa es, yo simplemente lo digo y ya soy customer centric. Eso no es, no todos acá lo sabemos. No porque estoy sentado en mi escritorio puedo ser customer centric, sino más bien tengo que generar espacios con la organización, no solo con mi persona, para que puedan entender el feedback del cliente, puedan tener sesiones inmersivas, puedan utilizar distintas herramientas de customer centric. Si ya tengo esos dos mundos, la cultura, el customer centric, pues la tercera, que viene muy, muy apalancada de la transformación cultural, es que tienen que haber líderes que te acompañen en la transformación. Si las estrategias están bien definidas por la primera línea, el CEO, y esos líderes son los que compran o son los sponsors de esta transformación de CXI, pues inevitablemente va a ser un win-win para todos. Si eso no está acompañado de esta primera línea, porque lamentablemente es algo que yo siempre repito, estas transformaciones tienen que ser top-down. No puede ser al revés, tienen que ser top-down. Y si esa perspectiva es compartida por los líderes, perfecto. Ese es un muy buen punto para empezar a que el CXI se vuelva una estrategia transformacional, ¿no? Y que podemos hacerlo de distintas formas, ¿no? Videoconferencias, llamadas, eventos, sesiones de feedback, o inclusive yo conozco grandes líderes que incluso han ido a los contact centers o a las tiendas a vivir un día de cómo atender al cliente. Eso ya demuestra el compromiso de que verdaderamente es una estrategia y no simplemente es, como decimos, un nice to have, ¿no? Entonces, esos tres puntos son claves. Y ya si hablamos de un cuarto punto, como para cerrar el círculo que hablábamos, es que finalmente que lo llevemos a la acción. De nada sirve que yo tenga mucha información, que conozca a mi cliente, que sepa sus necesidades, que lance productos innovadores, mejoras en procesos, mejores eficientes, digitalización, digital, como tú mencionabas, y finalmente eso no lo voy a medir y no lo voy a llevar a la acción. ¿Qué está ganando la empresa? ¿Qué está ganando el cliente? El cliente lo gana con la percepción, ¿no? Las métricas.
el famoso NPS, el CSAT, el effort, el SUS, si acá hablamos de canales digitales. Y lo otro es, ¿qué está ganando la organización? Quizás cada vez más el porcentaje de revenue por innovaciones en experiencia de cliente va a ir subiendo. Es inevitable pensar que pues, la innovación dentro de experiencia tiene que ser el 100%, eso no se va a dar, pero empezar con un 2%, 5% y paulatinamente ir incrementándolo todos los años, eso es lo que garantiza que estás accionando año tras año y como tú bien decías al inicio, cerrar un poco el círculo, ¿no? De lo contrario, no estamos cerrando el círculo de esta estrategia de CXA. Muy interesante. Y relacionado con eso último, en Customer Scoops tenemos un caso de éxito con un ROI de 700x de incorporación de innovación directamente en los flujos de Customer Experience. Entonces ahí de alguna manera uno puede decir hasta dónde puede llegar la innovación en términos de retorno de inversión, ¿no? O impacto financiero positivo. Voy a agregar también que la innovación en la experiencia del cliente se refiere también a, y tú lo decías, a esta introducción transformacional de la estrategia que implica también incorporar nuevos métodos, ideas y también tecnologías. ¿Para qué? Para mejorar de alguna manera la forma en que los clientes, los usuarios perciben a las marcas, pero también interactúan. Tú lo hablabas de la digitalización y lo importante de construir estos flujos innovadores, ¿cierto? Y eficientes y que generen impacto positivo, ¿no? Financiero y también impacto transformacional, impacto en la experiencia. Pero, por ejemplo, a diferencia de las mejoras que podamos estar haciendo y que vivimos el boom de las plataformas o los servicios de atención al cliente desde los años 80 hasta principios de los 2000, ¿cierto? Este boom que todavía sigue en algunas industrias que están un poquitito más atrasadas en términos de innovación, sobre todo, en donde se centraban esas mejoras o esas estrategias en precisamente cambios graduales, como mejorar las tasas de respuesta, cómo mejorar la atención, pero la innovación, creo yo, la innovación de la experiencia del cliente implica, por ejemplo, creación de nuevos cambios revolucionarios, creativos, como lo que decías tú, que redefinen el Customer Journey. Y ahí es donde entramos en el terreno de las miles de oportunidades con todos los touch points que pueden existir en un Customer Journey. Increíble. Tal cual. Y por último, Arturo, qué lástima, esta conversación se nos está tan entretenida. Yo sé que las prácticas innovadoras de experiencia del cliente pueden mejorar significativamente, y es lo que venimos hablando, la satisfacción, la fidelidad, el crecimiento de las compañías, impactos financieros positivos, etcétera. Pero hablemos, y esto es lo que le gusta a la gente, ¿no? A los CX lovers. Echemos un vistazo a algunas empresas que han implementado con éxito estas innovaciones en materia de experiencia de cliente. Cuéntame un par de empresas como ejemplo que crees tú que lo han logrado. Perfecto, buenísimo. De hecho, para los que siguen, justo ayer he colgado un nuevo artículo de algunos ejemplos de las empresas, pero te voy a hablar de dos tipos de rubros. Globalmente, que son las que la mayoría de personas conocemos, y por ahí algunas innovaciones que me han llamado la atención aquí en Perú, sobre todo, ¿no? Por supuesto, si estamos a fin de año, en diciembre, todos conocemos Spotify. Spotify, de hecho, es una máquina para poder generar innovaciones en la experiencia de los usuarios y 100% digital, de todas maneras, ¿no? Hoy ya no solo está utilizando estos conocidos rap, en donde voy a ver las canciones, la cantidad de minutos, los tipos de canciones que he escuchado, sino que además está utilizando, como bien decías tú, esta nueva tecnología, no solo para crear playlists que sean de tu gusto, de tu interés, sino también para fortalecer este vínculo emocional, ¿no? En algún momento del año yo podía escuchar cierto tipo de canción porque así lo sentía, y Spotify sabe cuál es ese tipo de canción que he escuchado. Y no sé si lo han visto por ahí, si tú también lo has visto, Pablo, por ahí, pero Spotify acaba de sacar un DJ X con inteligencia artificial, en donde te sugiere canciones y habla como si fuera una radio, en base o sobre la base de lo que tú has podido escuchar a lo largo del tiempo. Inclusive relaciona ciertos géneros o artistas con algo que tú has escuchado. Fenomenal, ¿no? Estamos vinculando la experiencia digital, la experiencia del cliente, ese vínculo, con el uso de la tecnología, la digitalización. Creo que Spotify nos gusta a todos, ¿no? Segundo, otra empresa que
por lo menos yo lo he vivido ya desde el lado del cliente, que es Nike. Nike tiene estas nuevas tecnologías como Nike Fit, Nike by You, que te permite desde tu celular, desde una computadora, ya sea o diseñar tu propia zapatilla y que luego te lo puedan entregar. Lamentablemente esto está disponible quizás fuera en Estados Unidos, no tanto aquí. Y la segunda, que te permite decir cuál es la talla de zapatillas perfectas para ti. Eso lo hace con estas nuevas tecnologías, realidad virtual, realidad aumentada, y que permiten que las experiencias combinen lo que tú decías antes, distintos touchpoints físicos y digitales. Y por supuesto, pues el gigante, el maestro, Amazon, ¿no? Que lo vamos a tener que inevitablemente hablar, que toda la vida va innovando la experiencia, ya sea en sus puntos de contacto físicos o sus puntos de contacto digital. El one click para poder comprar, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, si es que estoy comprando una freidora de aire, por ejemplo, puedo ver que calza en mi cocina o no. Todo eso un poco para redefinir el e-commerce. Eso si hablamos un poco de los grandes innovaciones en la experiencia de cliente en el mundo, ¿no? Pero hay algunas que, por ejemplo, aquí en Perú me han llamado mucho la atención, si vamos a nuestra realidad un poco más latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar, el otro día estuve en un conocido mall, que de hecho es chileno, Parque Arauco, en Larcomar, en Miraflores, y me llamó la atención esa nueva experiencia que tienen para cuando tú entras con tu vehículo. Antes tú sacabas un ticket de la máquina y tenías que ir a pagarlo. Hoy ya no te dan un ticket. La cámara visualiza tu placa y a la hora de salir yo simplemente digito mi placa, pago y no tengo ningún ticket en la mano. Mejora dos cosas, ¿no? La posibilidad de la experiencia del usuario, del cliente, para no tener un papel. Y segundo, sostenibilidad, ¿no? Ya no estoy emitiendo tickets, perdón, para que son inservibles finalmente, ¿no? Me llamó mucho la atención esta nueva experiencia que están digitalizando, por así, este mundo más físico porque es un mall, ¿no? Y segundo, yo siempre tengo en mente esta cadena de pastelería que se llama María Almenara, no sé si la conocen aquí en Perú, pero cogió mucha atracción y creció muchísimo después de la pandemia. Y lo que ha revolucionado es el mundo digital. Tradicionalmente las pastelerías uno va, alguien lo atiende y te dan el pastel. Esta no, esta te pone un módulo de autoatención digital en ciertas tiendas, tú escoges el pastel y por detrás hay una especie de depósito dark ticket que te da el pastel. Entonces, la interacción se reduce, ya no interactúo con nadie, lo compro en 2, 3 clics y finalmente salgo con mi pastel, mis rosquitas, mis galletas y en general ofrece una experiencia de cliente óptima, totalmente memorable, ¿no? Y que entiendo que muchas empresas están tratando de copiar esa experiencia. Entonces, ahí hemos visto 5 ejemplos, 3 mundialmente conocidas, 2 que seguro por ahí varios escucharán y dirán, oye, ¿dónde están estos 2 ejemplos en Perú, no? No, está buenísimo, está buenísimo. Me encantan los ejemplos que pusiste. Yo lo voy a complementar un poquito, estoy de acuerdo totalmente, con Tesla, sin lugar a duda, revolucionó con su modelo de venta direct to consumer, ¿no? Dejando de lado los tradicionales dealership, los concesionarios. O sea, ya hablar de Tesla, ¿cierto? Hablar Es, de otro. Hay una plataforma de lenguaje, ¿no? De aprendizaje Duolingo también, Dolly. que ellos lo que hicieron, ellos se metieron en el modelo de Engage, de cómo a través de la gamificación y distintos elementos consiguieron no solamente el engage para poder retener a los clientes, sino que también un emotional engagement, que es el gran desafío que tenemos todas las marcas, y yo lo digo siempre. Y por último, no podemos dejar de mencionar a Airbnb. Airbnb transformó la industria de los viajeros y hoy, más que salir a buscar un hotel, vamos a buscar una propiedad, ¿cierto? Que está disponible y sobre eso se han creado distintos modelos de negocio. La verdad es que es sorprendente, Arturo, cómo la innovación puede transformar industrias que no han logrado desarrollarse, ¿cierto? En términos de tecnología, en términos de metodología, en términos de proceso, pero apuntándolo siempre, como hemos hablado en este episodio, a conseguir, ¿cierto? Esta transformación que impacte la experiencia de los clientes,
pensando un poco en el objetivo de convertirnos en empresas cliente-céntricas. Arturo, te agradezco, se nos acabó el tiempo, te agradezco enormemente tu participación. Sin lugar a duda que ya todos los CX lovers que nos escuchan, que escuchen Scoopcast, tanto en Spotify como en nuestro canal de YouTube, van a agregar conmigo que eres definitivamente un gurú en transformación digital, en transformación de la experiencia y en todo lo que hemos venido, sobre todo conversando en este episodio del CXI. Así que muchísimas gracias, Arturo, y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Yo también, espero tenerte por acá y que nos veamos aquí en Perú. Dale, compadre, muchísimas gracias. Y a todos Igual. terminamos la primera temporada de Scoopcast. Muchas gracias. Hasta pronto. Scoopcast es desarrollado por Customer Scoops, la única plataforma de Total Experience Management y líder en gestión de conversión, retención y fidelización. Nos puedes visitar en www.customerscoops.com y unirte a nuestra comunidad en redes sociales para ver contenido de valor y estar al tanto de todas las tendencias. Nos vemos en la próxima.